El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Oseas, el capítulo 4 y el versículo 6. Oseas, capítulo 4 y el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Dios nos bendiga por esta palabra. Tremenda sentencia, una sentencia profética que en palabras más o menos similares, de la misma inspiración del Espíritu Santo, el profeta Isaías lo reitera allá en el capítulo 5 y el versículo 13. La profecía de Isaías dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Dos profetas que realmente nos muestran la razón por la cual el pueblo de Israel fue sometido a tremendos tiempos de disciplina, una disciplina rigurosa, una disciplina austera, porque se olvidaron de lo más importante, se olvidaron del conocimiento del Señor. Y también es interesante ver que los profetas no advierten la destrucción del pueblo porque les haya faltado unción, porque les haya faltado poder, porque les haya faltado gloria, porque les hayan faltado fe o cualquier otra señal milagrosa o sobrenatural. Sencillamente fueron destruidos porque les faltó conocimiento, el conocimiento espiritual de las Sagradas Escrituras. Yo he titulado esta disertación Asegure su futuro, porque yo estoy convencido totalmente de que la mejor manera de asegurar el futuro es sirviendo a Dios. La mayor dignidad que un ser humano pueda tener es la de ser un siervo de Dios. Ahora, en aras de conseguir este anhelo, la educación integral juega un papel indispensable. Hace algunos años atrás, más exactamente en el año 2002, las Naciones Unidas dieron un informe, su informe anual acerca del estado de desarrollo de los países latinoamericanos. Cuando ellos se refirieron a Colombia, escuchen las estadísticas que dieron. En Colombia, dicen ellos, de acuerdo al reporte anual del año 2002, hace 5 años, dice que en Colombia el número de pobres alcanza los 28 millones. El número de pobres en Colombia alcanza la cifra de 28 millones, un 64% de nuestra población. Y que de esos 28 millones, 13 millones viven en la pobreza absoluta. Datos que fueron confirmados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 13 millones de colombianos viviendo en la pobreza absoluta. Es decir, gente que vive con menos de un salario mínimo. Y con esto sobreviven y sacan adelante a sus familias. Dijeron también que Colombia es el 9º país en el mundo más desigual, hablando en términos sociales. La desigualdad social en Colombia alcanza para ser el 9º país del mundo más desigual. El segundo en América Latina, el 9º en el mundo. Y ellos concluyeron en su informe diciendo que estas son causales del subdesarrollo en Colombia. Estas son causales fuertes del subdesarrollo en Colombia. Ahora bien, ese cuadro es bastante desolador. Allí se ve a las claras que no hay ningún futuro. Si Colombia sigue en ese estado de desigualdad y de pobreza, nosotros no vamos a alcanzar el desarrollo
económico, industrial de nuestra nación. ¿Cuáles fueron las soluciones entonces que ellos aportaron, además de dar este informe? Ellos dijeron, bueno, nosotros proponemos 3 soluciones. La primera, un liderazgo con más valores ético-morales y con sentido social. Líderes con valores éticos, morales y con un sentido de servicio social. La segunda solución que ellos dieron fue una mejor y mayor cobertura de servicios públicos. Es increíble que en Colombia, un país de unos 44 millones de habitantes aproximadamente, hayan cantidades de municipios que no tienen siquiera un acueducto para disfrutar de agua potable. ¿Y qué decir de los otros servicios? Solamente con el agua encontramos una gran cantidad de municipios en Colombia que no tienen un acueducto. Esto es causa, por supuesto, del subdesarrollo. Y tercero, dijeron ellos, asómbrese, la educación. Educar a nuestra nación. La verdad es que educar es dar oportunidades. Por eso creo que cuando un pueblo se educa, cuando un pueblo se preocupa por educarse, hay oportunidad de un mejor futuro. Y eso tiene su aplicación en todas las esferas del desarrollo de una nación y de un pueblo. Un buen pensador expresó estas palabras. Dijo, la buena educación de la juventud es la prenda más segura de la felicidad de un Estado. Esto explica entonces la razón por la cual el antiguo pueblo de Dios sufrió tanto. La razón fue, les faltó conocimiento y por eso fueron destruidos. Pero usted me dirá, pero Israel no era el pueblo del libro. Ellos no andaban con las escrituras, no andaban con la Torá y los profetas bajo sus hombros. Ellos no tenían en sus sinagogas los escritos sagrados. Entonces, ¿cómo es eso de que les faltó conocimiento? La razón es que no basta con tener las escrituras, no basta con tener los escritos sagrados. No basta. Hay que estudiarlos, hay que meditarlos, hay que hacer parte de la palabra, hay que hacerla parte de nuestra vida para que realmente podamos tener conocimiento y luz espiritual, tener sabiduría, tener la aplicación de ese conocimiento. Este pueblo conocía las escrituras, pero como un profeta declaró, este es un pueblo que de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba bien lejos de él. De estas palabras, nosotros entendemos lo importante de la educación para forjar un futuro feliz. El mundo de hoy lo entiende así. De modo que si esto es importante para ellos, ¿cuánto más debería ser para los santos que se preparan para la eternidad? Nosotros nos estamos preparando, nos estamos entrenando para servir a un reino que es eterno. Y si el mundo se prepara para servir a una causa que es temporal aquí, ¿cuánto más nosotros debemos prepararnos? Debemos entrenarnos para servir al reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador. En este proceso educativo, la iglesia y sus instituciones juegan un papel importante y decisivo. Las iglesias de hoy pueden estar fundamentadas en la férrea personalidad de su líder, otras en emocionalismos proféticos, otras en programas sociales y seculares, y hay otras que se fundamentan en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Una iglesia puede fundamentarse en cualquiera de estos principios que he mencionado, pero las que permanecen son las que se fundamentan en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que usted ve que en muchas iglesias, en muchos ministerios, los resultados son escasos, desalentadores, inconsistentes, porque cualquier otro fundamento que no sea la palabra de Dios es débil. No puede servir como un fundamento sólido para un ministerio eclesiástico. Para evitar que esta situación siga, debemos implementar un buen programa educativo que forme y que traiga beneficios amplios y permanentes en el futuro a la iglesia. Yo voy a
explicar las razones por las cuales se debe implementar cuanto antes un programa de educación en toda iglesia. Toda iglesia que se diga cristiana debe implementar cuanto antes un programa de educación, si es que no lo tiene ya. Hablo de aquellos que de pronto no lo tengan. En primer lugar, la primera razón por la que se debe implementar cuanto antes un programa de educación es por la importancia de la educación en el mundo de hoy. El mundo de hoy demanda que el pueblo de Dios tenga un conocimiento multidisciplinario y no tan solo conocimiento bíblico. Escúcheme, hay gente que se fastidia de escuchar a los creyentes hablar de Biblia en la madrugada, Biblia en la mañana, Biblia al mediodía, Biblia en la tarde y Biblia en la noche. Mi amado hermano, la Biblia es un libro de fe y para la fe. Pero nosotros no solamente debemos hablar de la Biblia, porque la necesidad de este mundo no consiste solamente en desconocer la palabra de Dios. Hay verdades, principios que se derivan de la palabra de Dios que nosotros podemos proclamarlos, podemos declararlos sin siquiera mencionar un solo versículo de la Biblia. Indiscutiblemente que de la Biblia se deriva toda verdad, pero nosotros podemos proclamar, declarar principios que se derivan de la palabra de Dios sin mencionar un solo texto de la Biblia y de esta manera introducir la verdad de Dios en los corazones. Marco Fidel Suárez dijo: un pueblo educado será un pueblo libre, pero un pueblo ignorante será un pueblo esclavo. Hoy se necesita, escúcheme, ser bachiller como mínimo para recoger basuras en la calle, para ser cajera o mensajero de una empresa. Lo mínimo que le piden es que usted sea bachiller, y si usted no es bachiller no alcanza el perfil que se requiere ¿para qué? Para ser cajera, para ser mensajero, para ser auxiliar, en fin, para recoger hasta basuras en la calle. Debe ser bachiller por lo menos. Así es que se necesita un conocimiento multidisciplinario, más que Biblia, más que verdades espirituales. Enseñar la palabra de Dios, además de ser un encargo de Dios para nosotros, también es educar a un pueblo. Escúcheme, cuando yo enseño la palabra de Dios, estoy educando al pueblo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, una vez que el Señor resucita y se le aparece a sus discípulos, dicen los versículos 15 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Miren las instrucciones que el Señor le da. Le dice primero: apacienta mis corderos. Luego le dice: pastorea mis ovejas. Y por último le dice: apacienta mis ovejas. Mi estimado hermano, apacentar, pastorear, es sinónimo de educar al pueblo. Así que cuando yo predico el evangelio, estoy haciendo una de las tareas más nobles. Estoy haciendo patria. Estoy educando a mi prójimo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios enseña. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios corrige. La palabra de Dios instruye. Enseñar es un encargo divino. Porque es que la palabra de Dios es omnipotente. El único mensaje que tiene las cualidades de eternidad y eficacia es el mensaje que se predica con base en la palabra de Dios. No hay otro mensaje que se le parezca. Ni la filosofía, ni la psicología, ni los discursos políticos se parecen a una predicación que tenga como fundamento la palabra de Dios. La palabra de Dios es omnipotente, porque es la palabra de Dios.
Ella obra milagros, señales, prodigios y maravillas. Enseñar es un encargo de Dios debido al carácter escatológico que tiene la palabra. En la Biblia hay más de 1000 profecías. 300 de ellas se han cumplido aproximadamente. Y escúcheme, el Dios que ha hecho que estas profecías se cumplan, también hará que el resto de las profecías que no se han cumplido se cumplan también. Porque Dios es veraz. Y la palabra de Dios, Jesucristo dijo que aunque cielo y tierra pasaran, su palabra nunca pasaría. Hay un elemento escatológico en la palabra. La predicamos porque también queremos anunciarle al hombre cuál será su destino final si no obedece a la palabra de Dios. Mi estimado hermano, Dios necesita testigos de su palabra y no defensores de su palabra. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios es como un león. Un león no necesita que lo defienda. Suéltelo sencillamente. Suelte la palabra. Predije la palabra. Enseñe la palabra. Instruye la palabra, que ella se defiende solita. El encargo de enseñar la palabra de Dios se le hace a hombres que conozcan al divino maestro. Y no tan solo hombres que conozcan la historia y el ministerio del divino maestro. Se dice que en una ocasión en Grecia hubo un concurso de declamadores. Ahí estaban 2 declamadores respondiendo al llamado. Se hizo la convocatoria, solo asistieron 2. Uno de los 2 era cristiano, el otro no lo era. El otro era un orador profesional. Y allí subió el primero, aquel declamador griego ateniense, subió al estrado y comenzó a declamar nada más y nada menos que el Salmo 23. Y comenzó aquel hombre: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Se dice que cuando este hombre terminó, la ovación fue tronadora, estremecedora. El aplauso de la gente fue sonoro. La gente se conmovió al escuchar a aquel declamador recitar el Salmo 23. Luego subió el cristiano. Aquel hombre tomó también el mismo salmo, el Salmo 23, y comenzó a declamarlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y se dice que no había terminado de declamar el Salmo 23, cuando de repente se percató aquel hombre de que mucha gente estaba arrodillada, otros compungidos de corazón, otros con lágrimas en los ojos, mucha gente quebrantada en lo sumo, con lágrimas en los ojos, aún algunos. Un anciano que estaba allí dijo: yo sé qué es lo que sucede, yo sé cuál es la diferencia entre el primero y el último. Y aquel anciano sabio dijo: es que el primero conoce el salmo del pastor, el segundo conoce al pastor del salmo. He ahí la diferencia. ¿Sabes? Dios necesita testigos, gente que le conozca a Él, y no tan solo que conozca la palabra, gente que le conozca a Él. Cuando usted conoce al Señor, usted entonces puede hablar de la palabra del Señor, porque el mismo Señor pondrá palabra en su boca para que usted testifique de la grandeza de Dios. La segunda razón por la cual se debe implementar un programa educativo es por los beneficios que se derivan de la educación hoy en día. Amigo, las mejores oportunidades las ganan hoy los que están mejor educados. Los que están mejor educados tienen más posibilidades que aquellos que no lo son. Esta es una filosofía secular. Usted me dirá, esto funciona en el mundo, pero déjeme decirle, esta filosofía también opera en el reino con raras excepciones. Por ejemplo, una excepción, Pedro y Pablo. Pedro y Pablo fueron 2 apóstoles del Señor. Sin embargo, la Escritura dice que Pedro no era un rabino experto. Pedro apenas recibió la instrucción básica y primaria de cualquier judío. Hasta los 12 años de edad, ellos recibían instrucción en una sinagoga y se graduaban como hijos de la ley. En una ceremonia que los judíos llaman el Bar Mitzvah, ellos se graduaban. Hasta allí Pedro recibió instrucción. Y la mayoría de los discípulos de Jesucristo. Pero Pablo no. Pablo fue un hombre que fue instruido a los pies de un rabino llamado Gamaliel. Pablo continuó la educación desde la edad de 12 años en adelante, que era la primaria, hasta ser un doctor de las Sagradas Escrituras. Un rabino,
en las Sagradas Escrituras. Ambos hombres fueron llamados por Dios. Ambos vinieron de trasfondos diferentes. Indudablemente que Pablo fue más instruido, más educado que Pedro. Los dos recibieron la unción del Espíritu. Los dos recibieron inspiración sobrenatural de Dios para escribir las Sagradas Escrituras en el Nuevo Pacto. Pero yo le hago a usted una pregunta, y para esto usted no necesita conocer mucha teología, ni conocer mucha Biblia. Le quiero preguntar, ¿quién de los dos fue más usado por el Señor? ¿Pedro o Pablo? ¿Quién de los dos? Es fácil responderlo, ¿sabe? Indudablemente que el apóstol Pablo. Y esto obedeció a su formación. Obedeció a su formación. Pablo escribió más de 14 epístolas de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pedro escribió, pero no tanto como este hombre. Pedro recibió el ministerio a los judíos, el ministerio de la circuncisión. Pablo el ministerio a los gentiles, a los griegos, a los sabios de este mundo. Dios preparó a cada uno para diferentes ministerios, pero evidentemente que Dios usó más a Pablo que a Pedro. Así es que la respuesta es obvia y la aplicación es sencilla. En la medida en que usted se prepare más, en la medida en que usted se eduque más, Dios lo va a usar más. Mire, la enseñanza de la palabra de Dios asegura y protege nuestro futuro. Cuando somos educados en la palabra, nuestro seguro de vida más grande es la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y el versículo 31, dice la Escritura: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabes? La enseñanza de la palabra de Dios asegura y protege nuestro futuro. El Señor lo ha dicho, tendremos vida y vida en abundancia. La enseñanza de la palabra nos conduce al conocimiento del Hijo de Dios y a la vida eterna. La enseñanza de la palabra nos da estabilidad integral. La enseñanza de la palabra nos fortalece espiritualmente. La enseñanza de la palabra nos da visión misionera a la iglesia, a los ministros, les da visión. La enseñanza de la palabra provee un lugar de comunión al creyente. Cada vez que la iglesia se reúne, hay una oportunidad para aprender y para ser enseñados en la palabra de Dios. Dios quiere penetrar todos los círculos sociales de nuestra nación con su mensaje, porque el mensaje del Evangelio es universal. No es para solo una clase social determinada, es un mensaje universal, pero requiere hombres fieles y que sean idóneos para enseñar a otros. No se puede enviar a un pescador a predicarle a un filósofo, no se puede. Tiene que ser una persona del mismo nivel educativo, del mismo nivel de formación intelectual. Por eso, zapatero a tu zapato. Es cierto que el mensaje del Evangelio tiene que predicarse a los pobres, a los ricos, a los incultos, a los educados, pero Dios usará al instrumento apropiado para cada uno de estas esferas o círculos sociales. En tercer lugar, se requiere del establecimiento de un programa educativo en la iglesia, porque la iglesia está llamada a ejercer influencia en su medio geográfico. Una iglesia tiene que impactar social, moral y económicamente a la esfera geográfica en donde está. Cuando se establece una iglesia en un sitio, en un sector de cualquier ciudad, esta iglesia está llamada a impactar el medio geográfico en donde se encuentra. No solamente a impactar las regiones celestes, el mundo espiritual, no. También está llamada a impactar a su medio social. Esta influencia se logra fomentando con su programa educativo el conocimiento de la palabra de Dios. Si no hay un programa que fomente el conocimiento de la palabra de Dios, es difícil que esta influencia sea eficaz. La palabra de Dios es necesaria para toda la gente, sea cualquiera su edad o su necesidad. Es que la palabra de Dios provoca un impacto espiritual en las regiones celestes, el mundo espiritual de maldad, pero también esto tiene que trascender
al mundo de lo natural. ¿Qué ganamos con una iglesia que sea espiritualmente fuerte, pero no sea capaz de influir moral y socialmente a la sociedad, al vecindario en donde se encuentra? Es increíble que en nuestro medio haya iglesias que permitan que en todo el frente se establezca un prostíbulo, o al lado se establezca una cantina, una venta de cerveza. Eso es increíble, pero se está dando en nuestro medio. ¿A qué se debe eso? Mi hermano, yo creo que la respuesta es sencilla: a la falta de impacto espiritual, a la falta de poder espiritual, y muchas veces a la falta de impacto social. Es que la iglesia está llamada a impactar el medio en donde se encuentra. Hay derechos que la iglesia tiene y que puede ejercer, pero que no los ejerce muchas veces es por ignorancia, porque desconocen los privilegios que como institución eclesiástica tienen en nuestra nación. Por eso entonces es que usted ve que le colocan un bar enfrente, un prostíbulo enfrente, y no pasa nada. Usted ve un domingo, por ejemplo, entrando por una puerta de la iglesia, entrando los fieles, y enfrente por una puerta entrando los carros, entrando todo tipo de personas a esos latrocinios, a esos prostíbulos, y no pasa nada. No, yo creo que esto se debe a la falta de influencia, definitivamente. Una iglesia que no educa ni a su comunidad ni al vecindario en donde se encuentra. Una iglesia que le hace falta impacto espiritual. Una iglesia que le hace falta poder espiritual. Una iglesia que no fomenta la educación, en palabras sencillas. Ahora, otra forma de influenciar el medio es apoyando los ministerios que se encargan de la enseñanza y la formación de los ministros y los obreros de la iglesia. Mire, muchas veces instituciones como las que yo presido, nosotros trabajamos con las uñas, porque las iglesias no fomentan a sus líderes la necesidad de entrenarse, de capacitarse. Entonces muchos líderes creen que el llamado es equivalente a ser ministro de una vez. Y déjeme decirle, una cosa es el llamamiento y otra cosa es el entrenamiento. Hay una distancia muy grande entre el dicho y el hecho. A ti te pudieron profetizar que Dios tenía para ti un ministerio, o que tiene para ti una gran obra, una gran actividad, un gran quehacer, un gran oficio. Pero si tú no te entrenas, el llamado no te hace pastor, el llamado no te hace profeta, ni evangelista, ni apóstol. No, el llamado sencillamente lo que hace es hacerte consciente de que tienes que prepararte. Y para eso están los ministerios del maestro en la iglesia. Son los maestros los que entrenan a los obreros, son los que se encargan de la enseñanza y de la formación de aquellos que reciben un llamado de Dios. Pero hay que fomentarlos, hay que apoyarlos. Nosotros lamentamos tener que decir que nos sostiene Dios, pero es poco el respaldo que tenemos de las iglesias que supuestamente están ganando al mundo para Cristo. La pregunta es, ¿y con quién, con qué instrumentos te ganarás a la ciudad y al mundo para Cristo? Una sola golondrina no hace verano, dice por ahí un refrán. El pastor solo en una iglesia no va a poder impactar a la comunidad. El pastor tiene que entrenar gente y tiene que enviar gente a instituciones como las nuestras, instituciones educativas, para entrenar, para formar a los obreros que reciben una carga, un llamado de Dios, para que realmente alcancen la excelencia como ministros. Usted puede apoyar orando por las instituciones y los ministerios de educación. Usted puede apoyar estudiando. Usted puede apoyar animando a estudiar a otros, financiando a otros, o animando a otros para que estudien. Usted puede apoyar donando elementos para el magisterio, un libro, un video, una silla, una ofrenda especial, un donativo, para ayudar a los ministerios que se encargan de esta noble tarea, la de educar a los ministros, educar a los obreros. Yo quiero concluir en esta hora. La educación colombiana está viciada con programas de entidades ateas y materialistas que no conocen a Dios. Los resultados que se han cosechado de esta educación son evidentes. Una nación confundida y perdida en el pecado.
y la más alta descomposición moral jamás vista en la historia de la nación. Mire, mi estimado hermano, esto ha provocado preocupación en el gobierno y por eso es que usted ve que hay preguntas, campañas publicitarias en los medios masivos de comunicación acerca de la necesidad y la opinión de usted como parte de nuestra nación de la educación en Colombia. Se está preguntando hoy, ¿qué le hace falta a la educación en Colombia? Mi hermano, yo sé que le hace falta a la educación en Colombia y usted lo sabe como creyente también, usted lo sabe. Para nadie es un secreto y alguien tiene que predicarlo a voz en cuello, que por más de cinco largos siglos en Colombia y en América Latina hemos tenido una educación catolizada, manipulada por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y el pueblo de Dios está en una profunda ignorancia espiritual. El pueblo colombiano está en una profunda ceguera espiritual. Para nadie es un secreto eso. Tenemos más de 500 años de manipulación y de dominación. La educación está en manos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y los resultados que hoy cosechamos son los que se están viendo. Descomposición moral, ceguera. Hay cuestionamientos acerca de la educación sexual porque ha fracasado en Colombia. La educación sexual. Hoy las aberraciones sexuales que se ven son impresionantes. Mire, la iglesia tradicional colombiana se ha preocupado más por mantener su imagen populista y mundial que por cumplir con la gran comisión de Jesús de hacer discípulos de su santo evangelio. Pero basta ya. El pueblo tiene derecho a conocer las verdades espirituales de la Sagrada Escritura. Y es aquí donde nuestras iglesias y nuestras instituciones educativas juegan un papel importantísimo. Son los programas educativos de nuestras iglesias los que van a lograr una transformación moral y espiritual en nuestra nación. Una iglesia que no implemente un programa serio, profundo y sistemático de enseñanza bíblica será una iglesia sin respuestas para nuestra nación. Pero una iglesia que sí tenga este programa será una iglesia que ofrecerá una puerta abierta para que los pecadores vengan al reino de Dios y aseguren su futuro. Más importante, escuche, que la ciencia de gobernar a una nación es la ciencia de educar a una nación. Y Dios está llamando hoy a gente como usted, gente como yo, que quiera enseñar a otros su palabra. Dime, mi estimado hermano, ¿serás tú quien conteste afirmativamente al llamado de Dios o dejarás que otro tome tu lugar? ¿Sabes? Nadie es indispensable en el reino de Dios. Solo Cristo lo es. Nosotros solo somos necesarios, pero no indispensables. Si tú no tomas tu lugar, otro será llamado a ocuparlo, pero tú perderás tu recompensa. Y quién sabe si hasta tu futuro se vuelva incierto, porque no estás cumpliendo con lo que Dios te ha mandado a hacer. Tenemos un llamado, tenemos la forma de asegurar nuestro futuro cumpliendo ese llamado. Asegure su futuro, edúquese porque es la opción que hoy tenemos y es lo que Dios espera de nosotros para alcanzar la excelencia en el ministerio. Dios te bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.